Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a presentar en esta oportunidad el capítulo 5 del libro El cerebro lector de Stanislas de Jaén. En primer lugar, les contextualizo un poco el motivo por el cual elegimos sumar este año a la cursada el tema de la lectura y la escritura. Ustedes ya se metieron en los últimos prácticos y teóricos en los modelos cognitivos del aprendizaje. Como han visto, estos modelos son muy prolíferos, es decir, tenemos gran cantidad de teorías metidas dentro de lo que son los modelos cognitivos para explicar el aprendizaje. Y hay una enorme cantidad de procesos y para cada proceso sus teorías correspondientes. Entonces este año lo que quisimos hacer es ilustrar con un poco más de profundidad algunos de estos procesos, como son la lectura y la escritura. Entonces queríamos dar cuenta de cómo un ejemplo, digamos, de cómo un modelo cognitivo explica todo lo que sucede a nivel mental cuando un niño, por ejemplo, aprende a leer o a escribir. Ustedes van a ver que tienen un recorte de este capítulo 5, que pueden ver las páginas correspondientes en el PTD o también en la plataforma del campus. Pero decidimos igual subirles el capítulo completo para no perder, digamos, el hilo de lo que propone el autor, así que el que quiera puede leer todo el capítulo. Y yo aquí en esta presentación les voy a hacer un panorama también un poquito más amplio como para contextualizar la lectura de este texto. Aquí les presento, bueno, Stanislas de Jaén. Él es un psicólogo cognitivo francés, nacido en 1965. Él trabaja dentro del campo de las neurociencias, pero se ha dedicado y se ha formado en varias de las disciplinas dentro de las neurociencias. Se ha dedicado al estudio de la matemática, de la lectura, del lenguaje y de la conciencia principalmente. Fue ganador en 2014 del premio Brain Prize y en nuestro país se ha popularizado bastante a partir de la publicación en idioma español de los libros Cómo aprendemos, El cerebro lector y Aprender a leer. Les cuento esto también para que sepan que es un autor de bastante renombre actualmente a nivel internacional. Y es un autor que viene a hacer unas críticas a algunos de los métodos de lectura que hoy en día se usan en algunas de nuestras escuelas. Así que bueno, un poco para que vean desde qué punto de vista lo está diciendo él y con qué fundamentos, ¿no? Digamos, es un autor que tiene una gran trayectoria en investigación y es altamente reconocido a nivel internacional en su área. En el principio del capítulo se establecen cuáles son las etapas en la adquisición de la lectura. Sí, hay unos pasos que se siguen para aprender la lectura. En primer lugar está un momento que es el pictórico, donde el niño lo que hace es identificar rasgos visuales. Es decir, reconoce el contorno de las letras, va identificando esa forma de cada una de las letras. Entonces en esa etapa puede, por ejemplo, reconocer las letras de su nombre o reconocer marcas conocidas, siempre que respeten una tipografía específica, y se va conformando lo que se llama la caja de letras. Se va conformando el almacén de las letras conocidas. Pero en esa instancia no se sabe que a cada letra le corresponde un sonido. Eso recién va a suceder en la siguiente etapa, que es en la fonológica. Es una etapa muy importante en la adquisición de la lectura porque es el momento en el que empezamos a emparejar los fonemas con los grafemas, es decir, los sonidos con las letras. Empezamos a identificar que esa letra con una forma de casita se le dice A, se pronuncia A. Entonces ese momento es crucial y también se corresponde con lo que llamamos conciencia fonológica, es decir, aquel proceso por el cual empezamos a reconocer que la palabra está compuesta por unidades menores que son las letras, ¿sí? En el caso escrito los grafemas, y cuando lo hablamos de fonemas. Entonces hay unos elementos individuales que componen la palabra. Eso requiere la enseñanza explícita del código alfabético. O sea, debemos enseñarle al niño que la M se pronuncia M, que este patrón visual que está viendo se pronuncia M y que si lo juntamos con una A se pronuncia MA y PA. ¿Sí? Ahí empieza este tipo de actividades que seguramente muchos de ustedes habrán vivenciado de las sílabas del MA, ME, MI, MO, MU.
donde empezamos a identificar la relación entre esas letras y cómo eso se pronuncia. Ahí empieza entonces la etapa de la lectura letra a letra. Y empieza a crearse lo que se llama la ruta fonológica, que ahora vamos a ver cuál es. Y en la tercera etapa aparece la etapa ortográfica, donde se va formando el léxico de input visual o de palabras escritas conocidas. Es decir, empezamos a conocer que ese conjunto de letras conforman una palabra y a partir de la exposición repetida a palabras vamos formando nuestro almacén de palabras conocidas. Y eso nos agiliza mucho la lectura. Podemos leer mucho más rápido cuando nos vamos familiarizando con las palabras. Y ahí se crea lo que se llama la ruta léxica. Les muestro aquí un modelo que, bueno, no es necesariamente, digamos, del modelo de Dehaem, es un modelo de palabra aislada, de procesamiento de palabra aislada desde una perspectiva de neuropsicología cognitiva, pero me parece que es bastante claro para que puedan diferenciar cuáles son los elementos que se van conformando en las distintas etapas de adquisición de la lectura. Fíjense la parte derecha del gráfico. Tenemos el ingreso de una palabra escrita. Y hay una primera cajita, un primer espacio de análisis visual, donde lo que hacemos es ir identificando esas letras. ¿Sí? Así como en la etapa anterior identificábamos un triángulo, un cuadrado, un círculo, bueno, en este momento del desarrollo empezamos a reconocer patrones visuales específicos de la lectura. O sea, reconocemos ese patrón visual como una letra. Luego, esa letra podemos convertirla en un fonema. Y ahí estaría la vía que está más hacia la derecha, ven donde dice conversión grafema-fonema. Empezamos a armar esa vía. Cuando le vamos enseñando al chico que eso que parece una casita se dice A, lo que estamos haciendo es consolidar esa ruta, donde va de la conversión grafema-fonema. Aquí, si ven hasta dónde va la flecha, va hacia la izquierda, hacia el almacén de fonemas. O sea, también tenemos un almacén o una memoria de fonemas conocidos que podemos luego pronunciarlas, ¿sí?, oralmente y decir A. También podemos escribirlas. Si se fijan del almacén de fonemas, podemos ir hacia la derecha, ese fonema convertirlo en un grafema nuevamente y escribirlo. ¿Sí? Y de este modo estaríamos copiando las letras, ¿sí?, sin necesidad todavía de acceder al significado. Ahí podríamos hacerlo letra a letra, sin embargo no saber qué significa esa palabra. Para eso necesitamos la otra ruta, que es la que se va consolidando en una etapa posterior. Si volvemos hacia la parte de arriba del esquema, vemos que después del análisis visual, también hacia la izquierda está el léxico visual, que ese es nuestro almacén de palabras conocidas. Ahí tenemos todas las palabras a las que nos fuimos exponiendo y a su vez las reglas, digamos, que gobiernan esas palabras. Si sabemos que cuando está la H al inicio no se pronuncia, entonces sabemos que esa palabra específica, hamaca, supónganse, va con H, esa regla la almacenamos en ese lugar también. Entonces nos permite hacer una lectura rápida de palabras que conocemos, ¿sí?, hacer una lectura más ágil, que es la que vamos a tener en nuestra vida adulta. Y luego de ahí podemos acceder al sistema semántico, o sea, recién ahí podemos acceder al significado de esa palabra. Entonces, como pueden ver, hay dos rutas. Tenemos la ruta léxica, que es esta que mencionamos recién, y la ruta fonológica, que es más periférica, que nos permite la lectura letra a letra. ¿Qué va sucediendo a nivel neuroanatómico, ¿no? Porque estos cambios que mencionamos a nivel cognitivo y a nivel conductual también tienen un correlato neuroanatómico. Dehaene habla de la hipótesis del reciclaje neuronal. ¿Qué vendría a ser? Es el momento en el cual, o el proceso, llamémosle, porque la verdad es que es un proceso, en el cual hay áreas del cerebro que antes se dedicaban a otra función y ahora progresivamente van tomando una función especializada en la lectura. Entonces había áreas que anteriormente se ocupaban del procesamiento visual que poco a poco parte de esas neuronas van a irse especializando en el procesamiento visual de palabras exclusivamente, ¿sí?, como es el recuadrito ese, ven dónde está el recuadrito violeta, ahí está marcada la región occipitotemporal ventral, donde se empieza a especializar en identificar letras exclusivamente. Y luego, bueno, esto
lógicamente se va vinculando con áreas del lenguaje. Tenemos que hacer la correspondencia entre ese grafema que vemos y un fonema, por lo tanto, este área tiene que vincularse con áreas específicas del lenguaje, cosa que hasta el momento no sucedía. Entonces, esas áreas cerebrales progresivamente van cambiando de función y van haciendo lugar a un circuito específico de la lectura. Según de Jaén, para la enseñanza de la lectura se sigue una jerarquía, ¿sí? Vamos de lo más simple a lo más complejo. Vamos, por ejemplo, del conocimiento de las letras, en primer lugar, al dominio del deletreo, o sea, vamos conformando grupos, digamos, las sílabas entre esas letras, ¿sí? Entonces, primero las letras, luego las sílabas, luego las palabras y comenzamos a enriquecer el vocabulario, a conformar nuestro almacén de palabras que lógicamente se va enriqueciendo toda la vida. Luego de eso, una vez que tenemos la identificación de la palabra completa, podemos acceder al significado. Y eso también se va enriqueciendo a lo largo de la vida y vamos conociendo distintos significados de la misma palabra también y vamos modificando la misma representación semántica que tenemos de las palabras. Y finalmente, en el nivel superior de enseñanza de la lectura tendríamos el acceso a la comprensión de textos literarios, por ejemplo, empezar a reconocer recursos como las metáforas, las metonimias, ya sería el nivel superior que se adquiere en la adolescencia. Bueno, bien, entonces de Jaén en su capítulo dedica unos cuantos párrafos a hacer una crítica a un método de enseñanza de la lectura que tiene vigencia hoy en día. Quizás si alguno de ustedes es docente, quizá lo haya escuchado o quizá en alguna escuela lo estén utilizando hoy en día, que es el método global o de lenguaje integral. ¿Qué es lo que propone este método? Que el niño realice asociaciones directas entre la palabra y el significado. Es decir, se lo expone desde el principio al niño a la palabra completa y se pretende que se vaya familiarizando con esa palabra y su significado. Y luego se la pone en contexto y se trata de que el niño vaya comprendiendo esos textos, pero siempre de manera global. No se hace estos pasos, esta jerarquía del paso a paso de primero identificar letras, luego sílabas y luego palabras, sino que se va directamente al nivel de la letra. Se espera que se adquiera la lectura de manera espontánea, o sea, es un proceso de exposición y se pone el acento en promover el placer en la lectura y en la comprensión de textos. O sea, están un poco en contra de el proceso repetitivo de la lectura de las letras y las sílabas. Los autores partidarios de este método global se han basado en cierta evidencia o en ciertos resultados experimentales que ellos toman como sustento para su propuesta. Uno de ellos es que el tiempo de lectura no depende de la longitud de la palabra. Pero ¿qué es lo que dice de Jaén? Que esto sucede en adultos, donde ya tenemos conformada la ruta léxica. En los niños esto no es así, porque no tienen automatizada esa vía. Entonces, como ellos sí leen letra a letra, la lectura va a ser más lenta cuando la palabra incluye más letras, lógicamente. Los partidarios del método de lectura global dicen que reconocer una palabra completa es más rápido y eficaz que reconocer una sola letra. Lo que dice de Jaén es que acceder al conocimiento de letras individuales demanda más esfuerzo que acceder a palabras almacenadas. Por otro lado, los partidarios del método de lectura global dicen que somos más rápidos cuando leemos palabras en minúscula que en mayúscula. Ellos han observado ese fenómeno. Y de Jaén dice que eso puede deberse a la menor familiaridad en adultos, ¿no? Los adultos solemos leer textos o estar expuestos a textos en letra minúscula y que no hay evidencia suficiente de que el contorno de las letras o de las palabras determine nuestra capacidad de la lectura. Por último, los errores tipográficos que respetan el contorno general de la palabra son más difíciles de detectar que otros que la quiebran. Ellos ponen el ejemplo de diferenciar gato y gafo es más difícil o más sutil que diferenciar gato de gapo, ¿sí? La P va hacia abajo, la F va hacia arriba, igual que la T.
Por lo tanto, como gato y gafo son más parecidas, según estos autores, el contorno general de la palabra sería más similar y haría más difícil detectar errores. Pero para De Jaén, en realidad la similitud está en las letras puntualmente, no en el contorno global de las palabras. Entonces no se podría explicar porque estamos leyendo de manera holística el conjunto de esa palabra. Bien, atendiendo entonces a estas críticas y a las sugerencias que él hace de acuerdo a su modelo, al final del capítulo establece algunas sugerencias para educadores. ¿Sí? Si bien hace la salvedad de que es difícil traspolar de manera directa los conocimientos de las neurociencias al aula directamente, pero bueno, hay algunas pautas que sí se pueden tomar y que están fuertemente demostradas, digamos, que esto sucede así a nivel cognitivo, a nivel cerebral, y que esta es la manera más efectiva de enseñar la lectura. En el nivel fonológico es útil jugar con rimas y trazar las formas de las letras. Entonces, por ejemplo, hacer que el niño agarre un lápiz y vaya trazando unas líneas punteadas que van marcando el contorno de una letra y vayan identificando ese patrón visual. Sería útil para que vayan familiarizándose con el grafema, luego con las sílabas y finalmente con las palabras. La correspondencia grafema-fonema debe enseñarse de manera explícita. O sea, esta correspondencia que la A se pronuncia A. Ojo acá que, por ejemplo, la M no es tan importante enseñarle el nombre de la letra, que esta es la letra M, sino decir que esta letra es M, se pronuncia M. Por eso también es útil cuando empezamos a trabajar con las sílabas. La M con la A es ma, resulta más fácil que la M sola. ¿Sí? En el caso de las consonantes empieza a ser más útil cuando las formamos parejas para conformar sílabas. Bueno, eso debe enseñarse de manera explícita. Es una etapa muy importante para la propuesta de De Jaén. Y debe irse de las letras más simples a las más complejas. La CH, por ejemplo, la L se van a enseñar después que las vocales, por ejemplo. Debe ser beneficioso usar solo texto y pocas ilustraciones para no sobrecargar de estímulos. Se propone que a veces es útil como recurso pedagógico simplemente un pizarrón y una palabra, antes que estar llenando de imágenes visuales que acompañen. Y a medida que se enseñan las palabras, debe asegurarse que ya se enseñaron previamente todos los fonemas. O sea, la jerarquía de complejidades es importante respetarla. Entonces, si la CH no la enseñamos todavía, no enseñemos palabras que contengan esa CH. Empecemos por palabras simples que contengan muchas vocales y que contengan las consonantes que ya hemos aprendido. Y luego progresivamente se enseña primero la letra y luego la sílaba y luego la palabra que contiene esa letra. Bueno, espero que les haya servido. Esta es una perspectiva entonces del capítulo 5 de Jaén y tienen también algo de material complementario que quizá les ayude a comprender este material en la plataforma. Adiós.